Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Hemos estado exponiéndonos últimamente ya llevamos más o menos como 9 meses exponiéndonos al Sermón del Monte. Y qué lindo, de verdad que qué bueno es exponernos a la palabra así. No sé si alguna vez los que están pues nuevos en la iglesia han estado en alguna iglesia que se enseña expositivamente, que se exponga el texto tal cual como es y que no se quite ni se ponga conforme a lo que el pastor quiere. Y hemos expuesto el Sermón del Monte versículo por versículo, y esto es un privilegio porque así entendemos mejor la palabra en su contexto, en su razón de ser, porque los versículos están donde están. Todo tiene una razón. El Señor no se equivocó ni puso versículos a la loca. Él lo hizo con una historia y con un contexto. Y bueno, en el Sermón del Monte llegamos al Padre Nuestro, que como lo hemos dicho antes, está como en la mitad del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tenemos que recordar que se trata de cómo o de las características de un verdadero cristiano. Mi hermano, esto es sencillo. Si tú quieres saber si eres cristiano o no, solamente lee el Sermón del Monte. Y si tú estás siendo confrontado y tú dices verdaderamente no vivo así, te tienes que dudar de tu salvación. Te tienes que arrepentirte y tienes que ir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Porque así es como tenemos que vivir. Así es. No como nos lo dice el psiquiatra, no como nos lo dice la amiga de al lado, no como nos lo dicen los coaches o los libros de autoayuda. Así es que tenemos que vivir. Esto quebranta nuestro orgullo, esto proporciona humildad, sacrificio, esto nos hace llorar, y así es que un cristiano tiene que vivir. Y llegamos al Padre Nuestro, la tremenda oración, donde muchos dicen que son pocas palabras. En realidad son pocas palabras. Son 15 versículos, son 6 versículos nada más. Pero los teólogos dicen que tienen una profundidad más honda que los mares. Así que yo entiendo que aunque tengamos 7 semanas exponiendo el Padre Nuestro, entiendo que van a haber temas que no vamos a tocar, sería imposible tocarlos. Es más, teólogos dicen que nadie en la vida ha predicado el Padre Nuestro en su totalidad. Entonces, quiero leerlo. Ahora sí, vamos a leerlo todo porque vamos a tocar los últimos dos versículos y solamente nos quedaría una sola sección. Y vamos a leerlo. En el nombre del Padre, dice, versículo 9, dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y para los que les gusta escribir en la Biblia o tienen anotador, aquí habla de la paternidad. Yo les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 P's que podemos encontrar en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, paternidad. Santificado sea tu nombre, prioridad. Venga tu reino, programa o plan, el plan de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito de Dios, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, la provisión de Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, el perdón de Dios.
Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, la protección de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La preeminencia de Dios. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, que es la misma palabra que deuda, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Lo vamos a tocar ahorita, es un prerequisito, bien sencillo, por si te tienes que ir enseguida y no terminas el sermón o no terminas el servicio. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y ahorita lo vamos a explicar más. Pero así es, seco, tajante, punzante, potente. Así que si hoy tú tienes amargura contra alguien, hay un cortocircuito entre tu relación con Dios, porque Dios no te está perdonando cuando tú le pides perdón a Dios. Tremendo, ¿verdad? Dice, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las transgresiones. Y es bueno leerlo así en su contexto, no coger versículos aleatorios, porque nos damos cuenta que las 3 primeras peticiones son dadas al Padre. Las 3 primeras peticiones, como lo dijimos la semana pasada, tienen el pronombre posesivo tú, tu santidad, tu reino, tu voluntad. No hay nosotros en las 3 primeras peticiones. Así que Él es la prioridad. Él es la prioridad. Tenemos que levantarlo cuando oramos. Tenemos que adorarlo cuando oramos. Tenemos que exaltarlo cuando oramos. Cuando tú cierres tus ojos, no importa dónde estés, te acabaron de chocar el carro y tú cierras tus ojos ahí en un minuto. Más que pedir, adora. Y dile, santificado sea tu nombre. Padre, que tu reino se establezca en este lugar. Padre, permite que tu voluntad sea hecha en nosotros el día de hoy, no mi voluntad. Entonces cuando tú le levantas al Señor, ahí en medio viene la primera petición para nosotros. Danos hoy el pan de cada día. Es una petición física. Algunos dirán, pero ¿y por qué no pidió perdón antes del pan? Porque ¿cómo vas a pedir perdón si estás muerto de hambre? O sea, estás en la tumba. Entonces primero Dios te tiene que proveer para vivir naturalmente, físicamente. Y mientras vivas, entonces vienen las 2 últimas peticiones. Que el Señor enfoca las 2 últimas peticiones a tu alma. Danos hoy el pan de cada día, lo enfoca a lo físico. Saber que somos dependientes del Señor es físico, solamente físico. Pero las otras 2, no podrías vivir sin las otras 2. Tú puedes vivir sin pan, pero no podrías vivir sin que Dios te perdone. Por eso, las 2 siguientes peticiones son lo más profundo. Yo sé que me voy a quedar corto, quizás no lo voy a enseñar correctamente. Oro que no queden confundidos al final. Pero las 2 peticiones finales tocan nuestra alma para vivir en nuestro espíritu. Mira, son tan profundas, amada iglesia, que tú puedes ir por ahí, por la 64 no sé, 85, las casas de los multimillonarios, 59 con 85, por ahí. Y tú puedes ver casas llenas de mármol y de lujos, comidas llenas de caviar, langostas y todo lo que quieran. Viajes de repente, me voy a Miami, ¿a qué? No, me voy a comprar una ropa ahí para el fin de semana. Viajes de repente. Pero si no tienen perdón, o sea, tienen el pan, pero si no tienen perdón, están fritos, mi hermano. Se van para el infierno. Entonces, ¿de qué sirve el pan sin el perdón?
Es preferible perdón con poco pan. Entonces, esta petición tiene que moler nuestra alma por completo. ¿Por qué? Porque sin el perdón de Dios no hay una relación con Dios. Escuchen esto. Si Dios no te perdona tus deudas, nunca vas a poder llegar a su presencia. Porque Dios tiene ojos puros. Dios, en su boca se sale santidad. Entonces, si un pecador llega, en la santidad de Dios lo consume. Quiere decir que lo primero que Dios te tiene que dar es perdón. Sin perdón no hay relación. Es tan hermoso esto, amada iglesia, que lo que une a Dios con el cielo no es el poder, no es la provisión, es el perdón. Sin perdón no hay unión con Dios. Es más, si tú podrías resumir la cruz en una sola palabra, yo la resumiría en perdón. En perdón. Y fíjense cómo comienza este pequeño versículo. Dice: perdónanos nuestras deudas. Y aquí el punto importante es que estamos endeudados con Dios. Y esa deuda tiene que ser cancelada por alguien. Estamos endeudados con Dios y esa deuda necesita ser cancelada. Mi hermano que estás aquí, tú no puedes vivir endeudado con Dios. Este no es el pagadiario que tú le dices: dile que no estoy. Este no es: bloquea 5 teléfonos y el tipo te llama desde un site. Pero este no lo tenía y bloqueas hasta el del site. Este no es Dios, mi hermano. Si tú tienes una sola deuda con Dios, una sola, tu destino es el infierno. Una sola. ¿Qué significa entonces una deuda? ¿Qué significa entonces deuda? ¿Cuál es el significado de la palabra? Pues secularmente la palabra deuda significa, es sencillo, es lo que se debe a alguien y se tiene que pagar o devolver. Secularmente dice, es un compromiso, una obligación de pago obligado entre dos entidades, un deudor y un acreedor. Una deuda es también un concepto moral. Ciertas deudas morales son imposibles de cuantificar o de reembolsar, como por ejemplo, alguien salvó mi vida. ¿Cómo tú le vas a pagar a esa persona? Quedamos endeudados con esa persona. La palabra deuda aquí viene del mismo original de la palabra pecado. Es decir, cuando aquí está diciendo perdona nuestras deudas, está diciendo perdona nuestras, son la misma palabra, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras transgresiones, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra deuda bíblicamente? Es la infracción de la ley. Infringir la ley, transgredir la ley. Esto es tan sencillo como, esto es pecado. La palabra, alguien puso en su casa, favor no pisar la grama, y parece como si hubiera puesto pisen la grama. Porque tú vas caminando y tú ves que, ¿sí o no? Recojan las cositas lindas que bota Flopina cuando yo las saco. Y se me olvida la bolsita. Transgredí, infringí una ley. Entonces, tú cada vez que infringes la ley, te endeudas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué acreedor tenemos, mis hermanos? Porque ese no te llama por teléfono, ese te visita hasta en el baño. ¿Qué acreedor tenemos? Cada vez que infringimos la ley,
estamos pecando, endeudándonos con Dios. Y tú puedes decir el día de hoy, pero yo soy bueno. Yo casi que no infringo la ley de Dios. Yo casi que no peco. Mis hermanos, vamos a trasladarlo. Vamos a trasladar cada pecado como si fuera una infracción de tránsito. Una infracción. Y tú infringes la ley de tránsito una vez al año. Cuando te mueras a los 80 años, vas a tener 80 infracciones. Cuando tú llegues al juez y tú le muestres el cartapazo de 80 infracciones, ¿qué va a hacer ese juez? Mi hermano, te va a mandar a la cárcel porque no las pagaste. Ahora pensemos en esto sencillo. ¿Cuántas veces peca el hombre al día? ¿Quién me puede responder? ¿Cuántas veces? Pongan un número. 10. ¿Cuántas veces podría un hombre pecar? Muchas veces, pero ¿sabes? Pongámoslo 3 veces nada más. 3 veces peca el hombre al día. 3 veces. La Madre Teresa de Calcuta le queda pequeña. 3 veces nada más. Pensemos. Al mes son 90 pecados. Al año son 1080 pecados. Y a los 80 años son 86.400 pecados. Y cuando tú te mueras, mi hermano, a los 80 años, tú vas a venir con una maleta llena de transgresiones, de deudas. Y el juez, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no va a hacer otra cosa sino que mandarte a donde se mandan las personas que nunca lo reconocieron como rey, al infierno. La Biblia lo dice claro. Romanos 6:23. Dice: la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, estamos endeudados con alguien que no tenemos que estar. Estamos endeudados con el que, mi hermano, no es. Él es misericordioso, pero en medio de su misericordia Él es justo. Pensemos en Dios de esta manera. Porque muchos de nosotros pensamos, es que yo me las puedo embarrar, y el que peca y reza, pata. No, mi hermano, no es así. Si tú estás siendo adúltero, si tú estás fornicando, si tú estás viendo pornografía, si tú sufres con ira y falta de perdón, si tú maltratas a tu esposa con la mirada, tú estás infringiendo la ley y te estás endeudando con Dios. Pensemos en Dios como un juez. Él es juez. Imaginémonos a Dios recibiendo a alguien que se metió en la vivienda a robar. Entonces viene alguien con el botín y dice: yo me robé esto la semana pasada y me agarró la policía por ahí, por la 84. Pero ¿sabes qué, juez? Perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Si ese juez deja a ese hombre suelto, es un mal juez. Yo jamás le daría un caso a ese juez. Nunca. Porque si ese juez deja suelto a alguien culpable, es un mal juez. Entonces, ¿tú por qué piensas que Dios, cuando nos llegamos a Él como juez, Él va a pasar tu pecado por alto sin cobrar la deuda? No, mi hermano, no es así. Él tiene que cobrar la deuda porque Él es un buen juez. Él es un juez santo. Y cada vez que pecamos, infringimos la ley y quedamos endeudados. No podemos seguir viviendo así, de esta manera. Alguien dijo, escuchen esto. Alguien dijo: el pecado nos mancha porque es una violación de su ley. Es un crimen en cuanto a la culpabilidad que nosotros incurrimos y es una deuda.
Como criaturas, debemos una vida de obediencia a nuestro Hacedor y gobernante. Y a través de nuestra propia desobediencia, hemos incurrido en una deuda de castigo. Y es por eso que imploramos el perdón divino. Pero sabes, hay una buena noticia para nosotros. Hay una buena noticia. Porque si el problema es el pecado, la solución es el perdón. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Si el problema, mi hermano, es tu pecado, la solución de tu pecado es el perdón. Y esto me lleva a mi próximo punto. La mejor noticia es que Dios perdonó la deuda en Cristo. Y por eso podemos decir: perdona nuestras deudas. Aquí estamos clamando por perdón. Ahora ya explicamos qué significa deuda. Ahora vamos a explicar qué significa perdón. ¿A cuántos les interesa saber el perdón? Porque acuérdate, sin perdón no hay relación con Dios. ¿Qué significa la palabra perdón? En su original dice es desatar, dejar ir la ofensa y al ofensor. Cuando tú perdones a alguien, tienes que dejar ir la ofensa, pero también perdonar al ofensor. Soltar, renunciar a una deuda, eso sí que es difícil. Tú me debes 100,000 pesos. Págame. Renunciar a una deuda. Que todas las reclamaciones sean abandonadas. Dejar atrás, cancelar, alejar una deuda. Entonces, ¿cuál es el perdón que propone Dios y que extiende Dios para nosotros? Es que somos culpables, pero ahí sí, Dios pasó por alto nuestro pecado. Estábamos endeudados, pero Dios borró nuestro pecado y nos limpió. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Qué hermoso es nuestro Dios, mis hermanos. Él borra nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado y de sus consecuencias, pero Dios nos liberó del castigo y la culpabilidad. Miqueas 7 del 18 al 19. Dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre? Porque tú te deleitas. Escúcheme bien. Dios se deleita. ¿Qué significa eso? Se goza en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados, dice el Señor. Bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Mi hermano, yo no sé si estas buenas noticias son mejor que si alguien te llamara y te dijera: te ganaste $1,000,000. Mi hermano, si para ti son mejores noticias el $1,000,000, estás perdido, mi hermano. Tú sabes que Dios, el juez, el que te tiene que condenar, te dice: yo te perdono. 86,400 pecados, Señor, te traigo. Y Él dice: yo los borro. Yo los envío a las profundidades del mar. Mi hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos nosotros?
es suficiente para vivir. O tú nunca, cuando te has sentido perdonado, a ti no te da como un gozo dentro. Y yo me las he embarrado muchas veces con Mariana. Y yo le digo, mi amor, perdón, otra vez. No seas tan retrechera. No, mentira, ella nunca me dice otra vez. Me lo dice con su mirada. Mi amor, perdón. Cuando ella me perdona, hay un fresquito dentro de mí. Si yo te digo hoy que la palabra en Miqueas se puede cumplir el día de hoy en tu vida, ¿qué sientes en tu corazón? Gozo, gratitud, ganas de llorar, de quebrantarte. Dios es el Dios perdonador. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Todos los pecados de nosotros. Fuera del perdón de Dios, el hombre nunca entraría en una relación con Dios. Fuera del perdón de Dios, el hombre paga su propia deuda por su pecado. Y fuera del perdón de Dios, el hombre pasará la eternidad en el infierno. ¿No es esto maravilloso para nosotros el día de hoy, amada iglesia? ¿No son estas las mejores noticias que tú puedes escuchar en tu vida? En tu vida de tu vida. Dios literalmente elimina nuestro pecado. Cuán agradecidos nosotros tendríamos que estar con el Dios perdonador. ¿Sabes? Pero para Dios fue complicado. Escucha esto, porque ese perdón solamente es posible cuando se paga la deuda. Él borró nuestros pecados porque la deuda se pagó. Y aquí es cuando entramos en el verdadero entendimiento de perdona nuestras deudas. No podemos dejarlo en un Dios bonachón que perdona, porque Él es un Dios bueno, pero Él es un Dios justo. Él tenía que cancelar la deuda. Él tenía que pagar la deuda. Él tenía que asumir mis deudas. ¿Cómo lo hizo, mi hermano amado? Mandando a su único hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario por mi tremendo pecado sucio, horrible. Él pagó la deuda por mí. Pastor, yo eso lo sé, no parece. Porque cuando tú te sientes perdonado, tu vida cambia. Cuando tú te sientes perdonado, no te cuesta perdonar. Juan 19:30 dice: esta es la razón por la que Cristo murió. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, amada iglesia? Díganlo, 1, 2, 3, ¿qué dijo? ¿Qué significa consumado es? Tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? La deuda está pagada. A nosotros no nos costó nada. A Dios le costó su vida. Nosotros lo recibimos por gracia, pero a Él le costó toda su sangre. Y cuando tú entiendes eso, perdonas a tu esposa, a tu esposo. A mí me parece increíble que los cristianos no se puedan perdonar. Una vez estaba hace mucho tiempo atrás escuchando a un matrimonio. Había varias personas. Y este hombre le dijo a la mujer: yo no te perdono.
Y esta mujer lloraba, lloraba, lloraba y lloraba. ¿Qué le había hecho a esta mujer? Nada que no fuera imperdonable. Miren, el divorcio se acaba con una palabra: perdón. Un doctor en Estados Unidos dijo: se me quedaría el hospital vacío si todos los que están aquí perdonaran. ¿Cómo nos perdonó Jesús? Colosenses 2, 13 al 14. Porque si no entiendes esto, mi hermano, no vas a poder perdonar. Y si no puedes perdonar, Dios no te va a perdonar a ti. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice: y ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos, o sea, el cartón de Marlboro que tenía el tendero de la deuda. Él anuló en la cruz. Se clavaban todos los por qué estaban crucificando a esa persona. A Jesús le pusieron: aquí yace el rey de los judíos. Lo crucificamos porque Él dice que es el rey de los judíos y no puede ser. Pero espiritualmente estaban todos tus pecados clavados arriba de la cabeza de Cristo, los tuyos y los míos. Y Él dice, 14, Él dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, pagando todas las deudas, y la eliminó clavándola en la cruz. Mi hermano, este versículo se trata de dos tipos de perdones. Dios derrama sobre nosotros dos tipos de perdones, o de perdón, como sea. El primero, el perdón para salvación. Y el segundo es el perdón para relación. Todos los que estamos ya salvos necesitamos todos los días ir al Señor y decirle: perdona nuestras deudas, porque nuestros pecados ocasionan cortocircuito entre mi relación, entre mi intimidad. Déjenme, yo les pregunto esto: cuando tú pecas, ¿tu relación con Dios se aumenta o disminuye? Disminuye. Es más, muchos dejan de venir a la casa del Señor porque están en pecado. No debería ser así, porque esto es un hospital para enfermos del alma. Pero cuando pecamos, somos salvos y pecamos, hay un cortocircuito entre Dios y yo. Y yo quiero que lo veamos gráficamente en Salmo 51. Gráficamente en Salmo 51. Y el primero fue el perdón para salvación. Y la segunda, el segundo perdón es el perdón para relación. Y miren cómo lo vivió el rey David. Salmo 51. Y quiero que lo noten conmigo. Miren esto. El rey David era salvo porque, escuchen, si la primera parte no era para ti, porque tú dijiste: pero pastor, yo ya sé todo eso, entonces esta parte sí es para ti. Miren, si la primera parte te hizo sentir inmerecedor y pecador, hoy Dios va a lanzar dos invitaciones. La primera es que Él te quiere sacar de las tinieblas a la luz. Él quiere que tú recibas la salvación por medio de un perdón inmerecido. Y la segunda es que si tú ya eres cristiano, hijo de Dios, porque esta oración la emite una persona cristiana: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras deudas.
tú eres cristiano y estás lejos de Dios, o estás ahí en un cortocircuito con el hombre, entonces esta parte es para ti. David era cristiano, creyente, por fe, justificado, el hombre conforme al corazón del Señor, pero su pecado lo había alejado de su padre. Salmo 51 dice, y aquí creo que estamos todos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Todo esto se resume en perdona nuestras deudas. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Acuérdense, él había tenido relaciones sexuales con Betsabé y había mandado a matar al esposo de esa mujer. Y esta es la oración que él le clama a su Padre Celestial: conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, borra mis deudas, no para salvación, sino para relación. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo. David estaba derramando su corazón ante el Señor, porque ¿qué quería él? Quería que sus pecados fueran, sus deudas fueran ¿qué? Perdonadas. En lo secreto me harás conocer sabiduría, dice el Señor, dice David. Miren este clamor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí viene: estoy quebrado, Señor, no te escucho, no te entiendo. ¿Cuánto más? He pecado contra el cielo, Señor, y he pecado contra ti. No te alejes de mí, Señor. Me las embarré, sí, me las embarré. No te alejes de mí. Y aquí vienen estas palabras profundas. Dice: hazme oír otra vez el gozo y la alegría. Haz que se regocijen mis huesos que tú has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí viene: restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Qué significa esto, pastor? Que tú puedes ser un cristiano viviendo deprimido, con tristezas, con ansiedades. Un cristiano quebrado almáticamente. ¿Por qué? Porque necesita recibir el perdón diario. No perdón para salvación, porque ya eres hijo de Dios. Diario de Dios. Restituye, devuélveme, restáurame el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. Y sosténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El perdón posicional se encarga de la salvación, pero el perdón paternal se encarga del gozo de la relación. Es como cuando Jesús va donde los discípulos a lavarle los pies. ¿Sí se acuerdan? Que viene Pedro. Y le dice: tú a mí no me vas a lavar nada. Y Jesús se le acerca, Juan 13, y le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro viene y dice: báñame todo entonces. Pero Jesús le responde esto: no es todo, porque ya estás limpio.
Es decir, ya estás salvo, ya eres mi hijo. Lo que te tengo que lavar son los pies. ¿Por qué solamente los pies? Porque todos los cristianos nos levantamos en la mañana y salimos al lodo. Y en el mundo, en este mundo, pecamos y muchas veces, no son tres, pecamos y muchas veces. Entonces por eso esto está dentro de la oración diaria que tenemos que hacer. Porque como Él sabe que pecamos muchas veces, Él tiene que limpiarnos del lodo del pecado todos los días. Pero cuando tú llegas y le dices, Señor, perdona mis deudas. ¿Cuántas veces, Señor? Pastor, todos los días. Todos los días. Y quiero que los que están apuntando o lo apuntes en tu corazón, porque esta parte es fuerte y ya voy terminando. Solamente recibirás el perdón relacional si ya eres cristiano. Escuchen esto: el que te hace hijo de Dios no tiene que ver nada contigo. Él decide por voluntad propia derramar el perdón de pecado sobre tu vida y hacerte su hijo. Efesios 2, Efesios 1, Primera de Pedro. Él escoge a quién salvar. Pero el perdón de relación, tienes tú que hacer algo, que es confesar tus pecados. Si tú no confiesas tus pecados, Él no te perdona. Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ojo, quizás estás deprimido, quebrado, quizás no estás yendo al Señor pidiéndole perdón por tu pecado. Entonces estás andando como un cristiano sin perdón. Yo no quiero estar así. Yo no sé si esto ha sido revelador para tu vida, pero tú le tienes que pedir perdón a Dios todos, así como le pides el pan todos los días. Le tienes que pedir perdón a Dios todos los días de tu vida, para que no se corte la relación de Él contigo. Y termino con mi último punto. Y esta parte, si lo primero ha sido complicado, difícil, esta parte sí es bien difícil, mi hermano. Un corazón perdonado es un corazón perdonador. Yo quiero que hoy seamos valientes. ¿Cuántos necesitan perdonar a alguien? ¿Poquito o mucho? Levántame la mano. En alto, sin pena, sin pena. Todos somos pecadores. Aquí ya vemos una fiesta de pecadores. De alguna manera u otra, tenemos que perdonar a alguien. Y si tú hoy no levantaste la mano, es porque se te olvidó, pero alguien tienes que perdonar. Y eso es muy difícil. Dice, se lo voy a repetir otra vez, Mateo 6:12, y me voy a volar al 14 y al 15. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Tampoco. Y quiero terminar leyéndoles esta parábola de Cristo. Mateo 18, versículo 21 al 35. Mateo 18, versículo 21 al 35. Y quiero que lo vayas leyendo conmigo y que te relaciones con lo que vamos a leer. Dice Mateo 18, 21 al 35. ¿Cuál es el contexto de esto? Las personas que pecan dentro de la iglesia. Esto se llama disciplina eclesiástica. Cuando alguien peca dentro de la iglesia, alguno de nosotros tiene que irlo a confrontar, dice Mateo 18.
Y si la persona, pero en amor, para ganar al hermano, si la persona no acepta esa confrontación de pecado, tiene que ir entonces la persona que está confrontando con otra persona. Y si no acepta, tiene que exponerlo ante la congregación, bíblicamente hablando. Esta persona no quiere dejar a su amante. Bíblicamente hablando, nosotros tendríamos que hacer eso si la persona no se quiere arrepentir. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Sabe por qué digo hasta 7 veces? Porque los fariseos enseñaban que había que perdonar 3 veces. Entonces Pedro, haciéndose el vivaracho, dijo 7 veces para impresionar a mi maestro. ¡Qué humilde! Y Jesús le contestó con 3 cachetadas de poder. Cachetadas celestiales. No te digo hasta 7 veces, sino hasta que 70 veces 7. Y aquí comienza entonces la parábola. Dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto es eso? 216 toneladas de plata. ¿Con cuánta plata se traduce? 10 millones de dólares. Para la época eran 150,000 años de trabajo. Mi hermano, este siervo le estaba robando la plata a su señor. No hay de otra manera. No hay como un siervo deba tanta plata. Le estaba robando la plata a su señor. Debía 150,000 años de trabajo. Cuando yo leí esto, yo dije, no puede ser. Este comentarista bíblico se equivocó. Busqué a otro. También, no puede ser. 150,000 años de trabajo. Busqué a otro comentarista bíblico de hace 800 años atrás. También. Yo dije, no puede ser. Debía mucho, como nosotros le debemos a Dios. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagaría la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. No, él sabía que no se lo iba a pagar. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así pasó contigo y conmigo. El Señor nos perdonó nuestras deudas. Pero eso no queda ahí. Pero al salir aquel siervo que había sido perdonado, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 18 dólares, 100 días de trabajo. ¿Cuánto debía este hombre? 150,000 años de trabajo. ¿Cuánto le debían a él? 100 días de trabajo. ¿Cuánto debía él? 10 millones de dólares. ¿Cuánto le debía su consiervo? 18 dólares. Nada. Y echándole mano lo ahogaba. O sea, el tipo lo cogió y le dijo: tú me vas a pagar, a las buenas o a las malas. Paga lo que debes. 29 dice: entonces su consiervo, cayendo a sus pies como él lo había hecho antes, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos gusta que Dios nos dé, pero no nos gusta ser el reflejo de Dios aquí en la tierra. 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado,
Si tú no perdonas, Dios te dice, siervo malvado. Te estoy profetizando, para los que les gusta la profecía. Siervo, si no perdonas, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos. Si no perdonas, ¿qué pasó? Dios no te perdona. Lo entregó a sus verdugos, a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, cadena perpetua. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Será que te puedes poner de pie, iglesia amada? Quiero terminar resumiendo lo que enseña o lo que nos ha enseñado. No, José, déjala. Quiero terminar resumiendo lo que nos ha enseñado Dios. Nos enseña que ninguna ofensa en contra de nosotros es digna de ser comparada con la ofensa que Dios nos perdonó. Nos enseña que debíamos una deuda incalculable, y no eran 150,000 años, era la eternidad. Y Él nos perdonó. Nos enseña que nuestra deuda era digna del propio infierno, y Él nos perdonó. Nos enseña que si no perdonamos es porque no hemos entendido el perdón de Dios. Y si no perdonamos es porque seguramente no hemos recibido el perdón de Dios. Y si no has recibido el perdón de Dios, no eres hijo de Dios. Su perdón es infinito. Nunca se acabará ese recurso, gracias a Dios. Porque si tú no has recibido el perdón de Dios, hoy Dios quiere derramar el perdón sobre tu vida. No hay nada en la esfera humana más maravilloso que el saber que hemos sido perdonados por alguien a quien hemos ofendido de manera terrible, Dios. Perdonar es lo más esencial porque nos mantiene lejos del infierno. Perdonar nos devuelve el gozo de la salvación. Perdonamos por amor a Dios y porque sabemos que es un deber como cristianos. Perdonar es lo más bendito porque nos introduce a una comunión con Dios, pero es lo más difícil porque le costó a nuestro Señor su vida. Cuando entendemos esto, iglesia amada, comprendemos la magnitud de nuestro pecado contra un Dios santo. Entendemos que el sacrificio perfecto de Cristo ha pagado nuestra deuda para que seamos perdonados. Entonces, ¿cómo puede alguien que ha pecado contra Dios negarle el perdón a otra persona? Dos preguntas que te hago para terminar. Si tú hoy necesitas el perdón de Dios, yo lo necesito y mucho. Yo te voy a pedir que tú levantes tu mano donde estás. Si tú necesitas el perdón de Dios, levanta tu mano donde estás. Ahora, si tú necesitas perdonar a otra persona, levanta tu otra mano, que queden las dos manos arriba. Y en medio de la adoración que vamos a tener ahora, para terminar, pídele perdón a Dios y dile: Señor, llévame a perdonar a esta persona. Confiesa tus pecados el día de hoy delante de tu Dios, de tu Salvador. Y si tú estás lejos de Dios hoy, entonces dile: perdón, Señor. Derrama tu perdón sobre mí para salvación. Yo no soy hijo tuyo. Quiero serlo. Quiero serlo. Quiero serlo. Si estás lejos de Dios hoy, dile: Señor, perdón.
Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestras deudas. Perdónanos, Señor Jesús. Hemos pecado contra ti. Contra ti hemos pecado, Señor, y estamos endeudados contigo. Pero gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar mis pecados. No hay un amor más grande que eso. Gracias, Señor, porque mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque cuando estaba perdido como oveja, yendo al matadero, tú cargaste mis pecados y fuiste a la cruz para perdonarlos. Gracias, Señor, porque tú te olvidas de mis pecados, los borras. Por medio de la cruz los aplastaste, los venciste. Perdóname, Señor. Tu amor es infinito. Tu perdón es incalculable. Tu perdón no tiene fin. Tu perdón es eterno. Entender esto, Señor, me hace sentirme tu hijo. Gracias. Levantamos nuestras manos en actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por perdonarnos. Perdona nuestras deudas. Acércate a mí. Como dijo el salmista, crea en mí un corazón puro y un espíritu recto delante de ti, Señor, para llegar ante tu presencia y abrazarnos como un papá abraza a su hijo. Cárgame, Señor, como un bebé. Cárgame como tu hijo, Señor. Cárganos. Y allí en tu presencia, ayúdanos a perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Ayúdanos, Señor. Traemos nuestra falta de perdón a tus pies. Esta persona me ha hecho daño, Señor. Me ha hecho sufrir. Ha herido mi corazón. Padre, yo lo perdono, Señor, y recibo tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Terminamos adorándote en esta casa. Yo te Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. porque me amas.